Vamos a comenzar hablando de La Insomne, un libro que ya había sacado, La piel insomne, pero con muchas novedades, digamos, ¿no? A veces, ahora, por ejemplo, acaba de volver a sacar Guadalupe Nettel, El huésped, entonces pareciera ser que se vuelven a esas novelas que fueron, a esas novelas, esos libros de cuentos que fueron significativos, ¿verdad? Sí, bueno, tienes razón. Este libro apareció, me parece simbólico en el año 2002 Ah, originalmente. Me parece simbólico porque ahora aparece en el 2020, entonces ya en el 2002 estaba incluido el 2020, ¿no? De alguna ujú. manera nada más cambiando las cifras. Y este libro es una, yo no lo quiero llamar antología personal porque me parece que eso está reservado de veras ya para autores de mucha trayectoria y lo veo más bien como digo en el prólogo, como un ajuste de cuentas con ciertos cuentos que todavía sigo considerando, pues que tienen alguna valía literaria, ¿no? Al menos para mí. Y fueron cuentos escritos básicamente en los años 90. Algunos todavía se escribieron, los escribí empezando ya el siglo XXI, pero la mayoría se escribieron en los años 90. Entonces, digamos que son cuentos que escribí cuando yo tendría caray, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, Entre 20 y 30 años, fíjate, claro, claro. ¿no? Y son la mayoría de mis tres primeros libros de cuentos, que ya son, a lo mejor por fortuna, inconseguibles, y a los que les di una vuelta de tuerca que prometí y lo he cumplido hasta ahora, no volveré a hacer porque me implicó un año de trabajo completo reescribir los cuentos que están incluidos en La piel insomne. Uno piensa que nada más va a alterar, a quitar un punto, una coma, quitar un adjetivo, cambiar ciertos, digamos, detalles, pero no, se vuelve en un trabajo de reescritura porque uno, bueno, por lo menos eso me ocurrió a mí en este proceso de reescritura de cuentos, al verte en el espejo del escritor que fuiste, pues ya no te gustas tanto, ¿sí? Eso es, eso es cierto. Por otro lado, Borges decía que para dejar de corregir uno tenía que darle el libro a alguien y olvidarse, digamos, porque uno si no Sí. seguía corrigiendo todo el tiempo, digamos, ¿no? Así es. Y Ujú. ahora que recuerdas a Borges, bueno, recuerdo también José Emilio Pacheco, que gran lector de Borges, Mm. por cierto, que pues era un corrector obsesivo. Hasta donde recuerdo, José Emilio, cada nueva edición o reedición de sus libros, siempre estaba cambiando algo. Siempre Ujú. quitaba algo, ponía algo. Eso por lo general, en su caso, era quitar. Y recuerdo también que su traducción famosísima, ya célebre, de los cuatro cuartetos de T.S. Eliot, tardó años, no recuerdo cuántos años en que él aprobara la publicación, porque siempre estaba cambiando cosas. Digo, ese es me parece como el extremo de la obsesión estilística, ¿no? Del escritor por llegar a una depuración máxima que yo creo que no se va a poder alcanzar. Es decir, cada libro lo aprendí cuando trabajaba en La piel insomne, cada libro tiene su tiempo, en cada libro eres un escritor distinto al siguiente y hay que vivir con todos esos escritores que somos, ¿sí? Ujú. No puede, o sí se puede, pero no se debería cancelar de un plumazo al escritor que fuiste y que ayudó a ser el escritor que eres, solo porque pues ya no te gustó lo que escribías, ¿no? Digo, Ahora, en este asunto de reescribir, ¿quién es el escritor que ahora reescribe? Porque pareciera ser que por otro lado, este escritor que ahora es como un desconocido de esos 20, 30 años, bueno, supongo que es una literatura escrita también un poco por impulso en esa época también, ¿no? sí, digo, recuerdo la época en la que escribí esos cuentos, lo acabas de decir bien, hay ese impulso de la juventud, ¿no? Que de la juventud, digamos, literaria o escritural, que recuerdo pues sí, lo debo decir con placer y con añoranza, esas jornadas de escritura en las que eran ininterrumpidas, porque no sentía, y eso me parece importante subrayarlo, no sentía una responsabilidad tal cual como escritor, ¿no? Ujú. Pensaba que era algo que la literatura, que la escritura tenía que fluir con mayor libertad, lo cual lo sigo sosteniendo, pero con los años uno va aprendiendo que ese flujo también tiene que estar pausado, tampoco puede ser un flujo así ininterrumpido como el de la juventud, creo yo. Y el escritor que se enfrenta con ese flujo juvenil,
pues ya es un escritor con más mañas, ya es un escritor con más, inclusive yo podría decir como con más obstáculos mentales. Muchas veces creo que esa libertad literaria que tenemos en la juventud, pues es envidiable porque esa, hasta podría decir, irresponsabilidad literaria muchas veces, es envidiable para el escritor maduro, ¿no? Yo la verdad, como te digo, sí extraño esas jornadas. Ahora me acaba de ocurrir en estos tiempos de pandemia algo similar, Mm. a diferencia de varios colegas que me comentaron que no podían escribir, que estaban, pues, por supuesto, por todo el contexto en el que Sí. uno se tiene que estar ocupando de cosas muchísimo más importantes que la escritura y que la literatura y que el arte, que es la supervivencia, la atención para los seres queridos, la atención para los demás en la medida en que se pueda. Bueno, pues a mí me ocurrió lo contrario. A mí me ocurrió, no te voy a decir que escribí En busca del tiempo perdido, pero lo que sí me ocurrió fue algo similar a lo que me ocurrió con la juventud, pero ya obviamente con estos pruritos que se van haciendo, que uno va teniendo en la madurez, que es, como te digo, un flujo más detenido. Pero en un mes, al cabo, a la vuelta de un mes, tengo ya, o tuve ya una novela corta con la que yo ni siquiera tenía idea que iba a escribir, no solo ahora, sino nunca en mi vida. ¿Sí? Fue un proceso muy curioso que es, yo creo que lo único que agradezco de estos tiempos de encierro fue que me obligó a, como a concentrarme como si hubiera, digamos, tenido una residencia de escritores en las que te concentras completamente en tu trabajo para escribir este proyecto que pues salió así a lo largo de 30 días, ¿no? Ahora, Ahí, sí, dime. ¿qué sentido le das al conocimiento? Porque ahora también tienes mucho más conocimiento, mucho más esa cosa que uno tiene con la literatura que se establece como una especie de confianza, de amistad con ella, ¿no? Bueno, a veces enemistad, pero en general la Sí, amistad, ¿no? sí. Bueno, yo creo que uno, para utilizar un lugar común y una frase hecha, el escritor maduro se enseña a andar con pies de plomo en la literatura, ¿sí? Ujú. O debería enseñarse, porque pues ya tienes, ya después de varios libros, pues te vas haciendo de, no solo de cierto estilo, sino de cierto rigor al momento de la escritura. Por eso me sorprende que he estado leyendo a algunos colegas mexicanos que no había leído pues en este periodo de pandemia, que como para digamos, ponerme al día, ¿no? Ponerme al tanto de quiénes están escribiendo y tal. Y pues me sorprende que muchos, sobre todo colegas más o menos de mi edad, que ya tienen varios libros publicados y que tienen una proyección muchísimo mayor que la que yo tengo a nivel internacional, de repente hay muchos descuidos, de repente hay muchos tropiezos de estilo, de sintaxis, de algo con lo que yo no puedo pues desde siempre, y ese fue uno de los trabajos que más algo de lo que más me costó trabajo al momento de reescribir los cuentos de la piel insomne son las repeticiones. Ujú. Es decir, sabemos que el idioma el español es tan vasto, tan rico, tan lleno de posibilidades, de sinónimos. Yo trabajo, mi compañero, mi escudero, mi Sancho Panza al momento de escribir es el Word Reference, la página de Word Reference, que la utilizo básicamente para sinónimos. Claro. ¿Sí? Porque de repente estás, como te digo, en ese flujo de la escritura y entonces empiezas a detectar o tu mente empieza a detectar como cierto sonsonete, uno, para obviamente las rimas internas, y dos, como decir, ya repetí este verbo, ya utilicé esta palabra, ya este adjetivo ya me suena parecido a algo que ya empleé. Y bueno, pues uno tiene que también, por eso te digo, de tener ese flujo, por lo menos en mi caso, para revisarlo ya escrito, toparse con esa piedra, por así decirlo, quitarla del camino y seguir adelante. A mí a veces me pasa que todas esas reglas ortográficas, por ejemplo, cuando se usan mal el gerundio, cuando se usan mal los puntos y comas, ya me quita sentido para leer. A veces me resulta como muy obsesivo de mi parte. Quisiera decir, bueno, pero lee el cuento en general, lee la novela en general. ¿Te pasa eso que esas reglas ortográficas te limitan? No, bueno, completamente. Además, yo tengo, si tengo una deformación profesional, además de la literatura, es la edición. He sido Mm. editor de distintos medios y de distintas editoriales desde hace 25 años, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, yo leo
con un lápiz en la mano, primero para subrayar y dos para ir corrigiendo el Claro, libro, claro. ¿no? Ya es algo que está en mi naturaleza como lector y coincido contigo también. De hecho, yo he dejado de leer libros cuando ya es, digamos, reiterativo este mal uso del lenguaje, este mal uso del idioma español y de las reglas ortográficas y sintácticas. He dejado de leer libros porque digo, ya no, es que no puede ser que un escritor sea tan descuidado. Sobre todo, insisto, teniendo ya cierta trayectoria, ¿no? Eso me parece imperdonable. Ujú. Y también lo que me ocurre es que, pues, me sorprende que haya editoriales ya con amplio reconocimiento cuyos libros están plagados de ratas Ujú. y de descuidos, porque, claro, esa figura del editor ha ido desapareciendo, se ha ido diluyendo, por desgracia, esa figura del editor señero, del editor que te iba guiando, del editor que te daba aportaciones realmente valiosas, pues por desgracia se ha ido perdiendo, ¿no? Ahora ya no existen prácticamente editores en el mundo, no solo en nuestro idioma, sino en el mundo en general. Inclusive, yo leo mucho en inglés, muchísimo, e inclusive en editoriales con todo el prestigio en lengua inglesa, hay ratas. Qué Hay increíble. ratas increíble porque además uno dice, bueno, ¿dónde está el editor? ¿Dónde está? Olvidemos quizá del editor, del corrector de estilo, que tiene que tener el ojo de águila para ir captando esas cosas que pues al escritor pues se le van, muchas veces se nos van, pese a que revisemos el texto con el comando de find change, ¿no? A veces hay cosas que se nos van, inclusive ya en lectura de pruebas finas, de pruebas duras y de pruebas finas. Pero tiene que haber, caray, un corrector de estilo detrás de esto, ¿no? Y me temo decir que no lo veo. Bueno, van las tres últimas. La primera es preguntarte, ya que eres editor, y preguntarte qué es lo que pasa con el coronavirus, en el sentido de que Juan Domingo Argüelles acaba de sacar un libro, aunque lo acaba de sacar en forma digital, diciendo, entre otras cosas, que es el libro en papel el que va a salvar a las editoriales, que hoy, por supuesto, casi muchas están en quiebra, digamos. ¿Es esto así? Sí, yo coincido con Juan Domingo, no creo que sea tan rápido, Ujú. no creo que sea un proceso tan rápido, pero sí, creo que lo que nos ha dado también la pandemia es, y eso lo he palpado con distintas personas con las que he hablado a lo largo de estos meses, es uno, el regreso a lo táctil, ¿sí? Ujú. A abrazarnos, a tocarnos, a vernos a los ojos, no solo a través de la pantalla de Zoom, sino directamente. Entonces, va a haber, eso sí, un regreso, pues yo creo que muy ferviente a lo táctil. Y eso incluye el libro en papel, Ujú. ¿sí? Yo no sé, no estoy tan al tanto de cuál ha sido bueno, sí sé que ha subido, por supuesto, subió el índice de compras en los libros electrónicos durante la pandemia, eso sí lo sé, sí subió en un porcentaje, digamos, importante, pero hay que tomar en cuenta que el libro electrónico no se había y no se ha establecido todavía bien, ¿sí? Como en el imaginario del lector. Si bien, por supuesto, ya hay gente que se deambula de una tableta de lectura o un dispositivo electrónico de lectura al libro en papel, yo creo que siempre se va a seguir privilegiando el libro en papel. Digo, quizá yo soy un romántico irredento, yo no tengo tabletas, me obsequiaron una y créeme que, o sea, intenté empezar a usarla y dije, no, Ujú. esto no es para mí. Ujú. Sí, seguiré pagando sobrepeso en los aviones cuando viaje, cargando libros, trayendo libros de regreso, aumentando ya mi biblioteca. Pero sí, Ujú. coincido con Juan Domingo en que el libro en papel es el que va a salvar a las editoriales, porque, insisto, todavía no estamos acostumbrados como lectores al libro digital del todo. Tú decías que querías encontrar el unicornio en estos cuentos que acabas de publicar. ¿Lo encontraste? ¿Cómo fue esa búsqueda? Bueno, claro que me refiero, por supuesto, a la escena que tú ya sabes, clásica de Blade Runner, ¿no? Sí, exacto. De la versión del director que lanzó Ridley Scott 10 años después del estreno de Blade Runner, de la versión que vimos en el cine pues en los 80. Los 90 vuelve a sacar su versión, produce su versión, quitando cosas que los productores le habían puesto para que la película fuera menos oscura, ¿no? Entonces, entre otros hallazgos, fue quitarle la voz en off del personaje de Harrison Ford, de Rick Deckard, que si bien a mí me parecía en la versión que vimos en cine una narración buena, una vez que ya se la quita y ves la película sin esa narración, gana muchísimo más, tiene mayor profundidad
la película visual y argumentalmente, ¿no? Entonces, Ridley Scott incluye un beat, una microescena de segundos en donde Deckard está, el personaje de Harrison Ford está frente al piano, se queda dormido, tiene como un cabeceo y en ese momento sueña con un unicornio que se está atravesando un bosque, ¿no? Esa escena está extraída de otra película, a mi juicio, una de las peores películas de Ridley Scott, que es Leyenda, con Tom Cruise, que tiene que ver con esta como fantasía medieval donde se incluyen unicornios. Entonces, Ridley Scott toma una escena de esa película para, digamos, insertarla en Blade Runner, en la versión del director, y le da otro sentido porque al final de la película, el otro personaje, que es el policía como latino, que acompaña a Harrison Ford, y que se dedica a hacer origamis, deja un origami de unicornio a la entrada del departamento de Rick Deckard ya para el final. Entonces eso le da otro sentido a la película, ¿no? Completamente. Entonces, mi idea era hallar justamente esa pequeña escena, ese inserto que hizo Ridley Scott de una película a otra para poder pues darle una mayor profundidad a los cuentos, una mayor solidez desde mi punto de vista a cuentos que había escrito pues en mi juventud, años atrás, ¿no? Eso, entonces, no sé, yo creo que ahora que, digamos, releí las pruebas, el PDF para antes de que se mandara a imprenta este libro, sí me caí en la cuenta de que sí había, pues eso, había un mayor andamiaje literario en los textos que en su versión original. Eso sí, sí lo sentí. Ajá. Bueno, y la última es que me encanta la edición. Es una edición que me resulta, por otro lado, como el escritor maduro de ahora. No sé por qué esta edición que es maravillosa, con tan amarilla. ¿Qué has encontrado en Almadía? Y me parece, por otro lado, una muestra profunda de respeto hacia tu obra. Me encantó la edición y además que esta confianza de volver a reeditar y hacer una reescritura del libro. Sí, bueno, pues en Almadía he encontrado, para usar un lugar muy común, pero así lo siento, una verdadera casa. He estado en distintas editoriales. Hasta llegar a Almadía, fíjate, cada uno de los libros que he publicado, me di cuenta con el tiempo, estaba en una editorial distinta. Es decir, publiqué me aguantaron alrededor de 11 o 12 editoriales antes de llegar con Almadía finalmente, ¿no? Y aquí, pues eso, he encontrado una casa, he encontrado una familia, no solo amigos, sino una familia editorial que lo que acabas de decir es muy importante, que le tiene respeto a lo que escribo. Eso es de agradecer y porque al ser una editorial independiente, pequeña, ceñida, y yo creo que se va a ceñir más, por supuesto, por la crisis por la que están atravesando todas las editoriales a nivel mundial y sobre todo las editoriales independientes, pues yo me siento como muy bien acogido, muy bien recibido en Almadía, porque además son ediciones que me han permitido, sobre todo específicamente el segundo libro que publiqué en Almadía en 2016, que es Los que hablan, que es pues un experimento que hice yo primero literariamente hablando y luego editorialmente que hizo Almadía y que Memo Quijas aceptó que fuera así, ¿no? Que es, digo, si lo recuerdas, es la cubierta, la guarda, es un álbum de estampitas que se pueden ir pegando dentro del libro, ¿no? Esa fue una solución editorial a la que llegaron, bueno, tanto Quijas como Magallanes, que es alguien, digamos, Alejandro es uno de los mejores diseñadores, no solo por su trabajo gráfico, que es muy bueno, sino porque es un artista que sabe dialogar con la disciplina visual y con la disciplina literaria. Ahora dices de la edición de La piel insomne, a mí me sorprendió mucho, la verdad, que Alejandro supiera concretar por lo menos una o la principal columna vertebral del libro, que es la dualidad, que es la duplicidad, en este juego con las dos llaves de hotel, ¿no? Que son como el emblema que aparece en la portada del libro. Entonces, eso te habla de alguien, de un diseñador que no solo sabe leer, sino que sabe muy bien interpretar lo leído. Eso es garbanzo de a libra. Digamos, diseñadores, artistas como Magallanes no abundan, te lo aseguro, porque conozco a varios en el medio cultural mexicano, ¿no? Entonces,
pues eso, me siento muy a gusto con Almadía, es mi editorial y confío en seguir publicando ya con ellos. Yo agradezco mucho, sobre todo a Memo, que haya aceptado, como tú dices, esta reedición de La piel insomnio, un libro que ya estaba publicado, si bien, como lo hablé con Guillermo, pues es un libro que pasó, La piel insomnio, quiero decir, prácticamente inadvertido en su primera edición en la editorial Norma, porque entró justo en el momento en que Norma se estaba desbaratando. Claro. Ahora ya Norma entonces la división literaria desapareció. Los libros míos, por ejemplo, ahí coincidí como colega de edición con Memo Arriaga, que le pasó lo mismo. Su libro, Se Retorno 201, Escuadrón Guillotín, y me parece que inclusive el siguiente, El Búfalo de la Noche, también entraron en ese periodo, se publicaron en ese periodo y desaparecieron del mapa. Entonces, a mí además, te cuento así rápidamente, me la jugaron muy mal, porque el editor además que me contrató el libro, un editor colombiano que después fue despedido de muy mala manera de ahí, en fin, todo una catástrofe. Yo firmé un contrato además muy leonino por 10 años, que es una cantidad increíble de tiempo, por cantidad de 2,000 ejemplares. Entonces, digamos, se publicó el libro, se tuvo que mandar yo lo rechacé la primera tirada, el primer tiraje que me dieron, porque venía con erratas en la cuarta de forros. ¿Sí? O sea, erratas de ellos, y luego ya me metí a revisarlo y estaba plagado de erratas. En fin, se tuvo que hacer, fue una experiencia muy, muy latosa y muy tediosa. Y finalmente, bueno, se publicó, pasa el tiempo, me llaman de la editorial y me dicen, oye, pues se agotó La piel en tu libro. Dije, me llamaron, te digo, en un periodo no más de 4 meses, 5 meses. Sí, 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 sí. Sí, dije, ¿cómo? 2,000 ejemplares de un libro de cuentos, qué barbaridad. Pues soy Stephen King, ¿no? Ajá. Y pues no, lo que pasa es que habían hecho un tiraje muy corto de 400 o 500 ejemplares para ver cómo iba el libro, y luego iban a ir como tirando otros pequeños, más ejemplares, ¿no? Pero les dije, a ver, cuando me enteré eso, les dije, oye, eso no fue lo que yo firmé. Claro. O sea, ustedes me están haciendo trampa. Finalmente, bueno, te digo, se vino todo el desastre de que corrieron a mi editor, el que había aceptado el libro, se desbarató Norma, y total que el libro quedó pues en un limbo. Claro. Y lo quise rescatar 18 años después, porque como te comentaba al principio, me parece que todavía son cuentos que tienen cierta valía literaria, y también como una especie de prueba para el lector que ya conoce mi obra anterior, ¿no? Y ahora se va a topar con un escritor, pues digamos, joven, pero como tú dices, a la vez maduro. Entonces, quiero ver justamente cómo se mueve el lector con este libro. Bueno, muchísima suerte, que te vaya muy bien mañana en la playa y bueno, nos veremos pronto. Claro, Mónica, pues gracias a ti, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, chao.